Hola, Hola. voy a esperar unos minutos para partir, esperando que se sumen más y porque me voy a tener que cambiar de ubicación. Estoy compartiendo la oficina en mi casa con mi marido y él termina ahora a las 11:30 algo. Así que voy a moverme del lugar y no quiero interrumpir en la mitad. Así que voy a partir en unos minutitos más cuando él me desocupe el espacio.
Ya, perdón la demora. Para los que estaban desde el principio, a los primeros minutos, les avisé que me iba a demorar un poco en partir porque estamos turnando el escritorio con mi marido y teníamos un semi-lapso de horario. Así que gracias por la espera. La clase de hoy día vamos a hablar de salud. Quise como agregar a esta clase lo que habíamos hecho otros años, temas más relacionados con la pandemia que tienen harto que ver con el foco de salud que le damos a esta clase y que tiene el Puro Economics. Vi en los mails cortos que la mayoría leyó la lectura de más relacionado con el tema de la pandemia y como las ciencias del comportamiento. Pero lo que vamos a ver es un poco más amplio que eso, pero en la misma línea. Y vamos a hacer algunas actividades, espero que alcancemos a hacer todo lo que tengo planificado para la clase, para tratar de aterrizar como los guidelines, los lineamientos de política pública que aparecen ahí. En la primera parte de la clase vamos a hablar más de lo que sale, bueno, les voy a compartir la presentación, van a ver la agenda y ahí, a partir de eso, ir contándoles lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poco un contexto general de cuáles son los desafíos de salud en Chile, cuál es el contexto de la salud en Chile, y ahí voy a hacer algo participativo. El tema de la salud es un tema bien complejo, porque, bueno, por miles de razones, pero es un sistema muy grande, una necesidad básica, pero a la vez muy costosa. Los acercamientos que tienen los distintos países a cómo resolver el tema de la salud pública o el acceso a la salud en general son distintos. Y ahí quiero que hagamos algo más colaborativo de identificar cuáles creemos nosotros que son los desafíos de salud en Chile. Entonces, tengo una pequeña actividad en esa parte. Vamos a hablar de la salud como trampa de pobreza, que es un poco como lo enfoca, como habla un poco el Puro Economics de la visión de Sachs, pero Sachs lo enfoca como una trampa de pobreza y entender por qué. Vamos a hablar de las soluciones accesibles que existen y que tienen baja adopción y cuáles son las causas de esto, que es lo que habla bastante el capítulo del libro, las implicancias para la política pública y un poco aprendizajes para la pandemia, más enfocado en la otra lectura que leyeron varios de ustedes. Entonces, primero entender con la relevancia de la salud. Este es un extracto de la encuesta CEP, hay varias preguntas donde aparece la salud como relevante, pero en este caso en la encuesta del 2016 se ve que cuando se les pregunta a las personas de cuáles son las más importantes que debería abordar un próximo presidente apenas asuma su gobierno, estoy pensando en el gobierno que empezaría en el 2018, que todavía no se sabía quién iba a ser, la salud aparece como la más importante, la más mencionada, y además, más que el 2005, se ha aumentado la percepción de la importancia de enfrentar el tema de la salud en Chile. Como contexto así hiper general, así es como se distribuye la población en términos de su afiliación al sistema de salud. Vemos que desde el 96 hubo un aumento de los afiliados a FONASA, una disminución un poco de los afiliados a ISAPRE, y se han mantenido bastante constantes en los últimos años. Y además, bueno, además hay algunos personas que no están afiliadas a ningún sistema y a sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y otras. Pero lo más relevante aquí es que la mayor parte de la población está afiliada a FONASA, o sea, cerca de un 80% de la población es FONASA, mientras que un 15% son afiliados de ISAPRE. En términos de indicadores mínimos internacionales, y estos que pongo aquí son algunos, no todos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que vimos la primera clase, Chile está bien posicionado, pero como decía, estos son indicadores mínimos internacionales, o sea, como ven acá habla de las tasas de mortalidad de niños, tasa de mortalidad infantil, hay otros que hablan también de que las mujeres tengan partos en lugares sanitizados, clínicos en el fondo, y en ese sentido ahí puse cuáles son las metas ODS, pero Chile está bien en términos de estos indicadores que son como un estándar base. En mortalidad infantil también es esta otra forma interesante de ver lo mismo que estábamos viendo antes, que los países que están en azules o tonos de azules son los que están mejor en mortalidad infantil, o sea, tienen mortalidad infantil más baja, y Chile también aquí muestra como buenos indicadores. Sin embargo, sin duda hay muchos desafíos en el tema de salud hoy, y ahí quiero que hagamos un pequeño ejercicio donde les voy a mandar un link de un Google Drive, como hemos hecho otras veces, y quiero que ustedes vayan complementando con cuáles creen ustedes que son los desafíos
en temas de salud, obviamente, para Chile. Y ahí yo puse algunas categorías, pero para no estructurar tanto dejé una cuarta que es otros nomás, pero pueden ser desafíos desde la oferta de salud, desafíos desde la demanda, o sea, desde las personas, y ahí puede ser temas de prevención, harto de lo que tenemos de lo que leímos, de las lecturas para hoy hablan de temas que tienen más que ver con la demanda de las personas, desafíos como más estructurales del sistema, y otros, porque en verdad hay otras categorías también, que hay cosas que quizás no caben en esto, que pueden ser desafíos de salud. Eduardo. Hola, profe. Hola. No, y yo creo que igual es complejo el tema de la salud, pero bueno, me es cortarle un poco de eso, que hay varios factores que afectan, como acaba de mencionar, pero en mi opinión, por ejemplo, el tema de la prevención es súper heavy, que no se practica en Chile, o lo que se practica no llega. Por ejemplo, hay un término, que por eso me quedé callado un segundo, que lo escribí y se me olvidó cómo no sé si es lesitosidad o lesitosidad, algo así, que es como la capacidad que tiene el paciente para entender lo que le está explicando el médico o el asistente de salud. Entonces, en temas preventivos, es heavy que no pasa eso. Y por mucho que se intente prevenir las enfermedades más grandes que existen en Chile, como la hipertensión o diabetes o obesidad, o el mismo VIH, que hablé harto de eso, no ocurre. Y lamentablemente, según la encuesta, afecta a los sectores más vulnerables. O sea, entre No menos ocurre educación esto, tengan. no había escuchado ese concepto, pero no ocurre esto de que los pacientes realmente entiendan lo que los doctores están diciendo. Sí, sí. No, el tema de prevención. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es por. Y ahí hay diferentes factores. No encontré por qué pasaba eso como específicamente algo causal, pero pasa. ¿Sí? Entonces, es heavy que no se puedan entender o hacer entender los doctores en un 100%. No necesariamente doctores, personal de la salud, enfermera, matrona, etc. Entonces, eso por un lado, y otro que encontré, no lo puse en el médico, fue que el tema de la oferta. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro porcentaje de endocrinólogos en Chile o las vacantes de endocrinólogos cada año en comparación a que la diabetes es una de las enfermedades que afecta a la mayoría de la población? Entonces, yo encuentro que más allá del sistema de salud, todo el tema que uno puede decir ya puede cambiar, yo siento que las medidas preventivas o las cosas que van antes de pensar un sistema de salud, antes de pensar de la ISAPRE, FONASA, antes de eso, hay hartas cosas que tienen mucho que decir y no pasa. Por ejemplo, ¿por qué son tan pocas las vacantes de endocrinología? Sorry si lo dije mal, pero se entiende como la gente que Súper tiene la diabetes. interesante. Lo primero que Entonces, comenta, perdón. ya, entonces para terminar, sorry, que igual yo siento que hay cosas como las que nombra el libro que son más sutiles, o el empujoncito que dice él, de como que la gente se motive, que se pueden solucionar de manera más simple. Yo no tengo conocimientos más allá de salud, quizá a las vacantes para que se aumenten debe ser un poco más complejo de lo que yo pienso. Pero desde mi pensamiento, siento que es más simple hacer eso que cambiar, reformar un sistema de salud como FONASA o también lo que puede ser ISAPRE, ¿sí? O bueno, no se sabe qué va a venir. Perfecto. Eh, Mientras vamos eso. comentando, les pido que porfa vayan poniendo ideas que se les ocurran en la planilla. Yo hice, bueno, les voy a compartir esta parte. Pero no supe cuán ambiciosa hacer, así que hice esta tabla donde podíamos ver en el fondo todo a la vez de desafíos que pusieron en los distintos sectores, pero por si esto era muy apretado y éramos muchas escribiendo encima de lo mismo, después hice una diapositiva por cada uno. Entonces, yo diría que en principio vayamos escribiendo acá y si esto colapsa, podemos usar las otras diapositivas auxiliares. Pero eso, mientras vamos comentando, feliz si alguien más tiene comentarios o algo que aportar. Y mientras les pido a los demás que no estén hablando que vayan poniendo sus ideas de cuáles creen que son los desafíos de salud en Chile hoy día. En lo que ¿A qué decía... se refiere con, Dime. ¿a qué se refiere con estructurales?
No quiero cegar mucho, así que es como a mí se me ordena cuando pienso en los desafíos de salud, pero no se compliquen por la categoría. Yo me refiero a cosas más como del sistema de salud en general, que quizás no tienen que ver con los componentes específicos de la oferta o de la demanda o de las actitudes de las personas, pero es una definición mía, que a mí me sirve para ordenar, así que no me complicaría demasiado por... O sea, no quiero limitarlos con esa a qué ponen o dónde, da lo mismo. Ya. De lo que decía, bueno, capaz se me olvidó la idea, pero de lo que decía Eduardo, me parece súper interesante el primer punto, harto de lo que vamos a ver hoy día y de lo que habla el Pure Economics también, y el otro texto 100%, pero mucho del Pure Economics que habla de más diversidad de temas de salud, no solo de la pandemia, tiene que ver con eso, como con las actitudes, o sea, es un paso quizás después de lo que dices tú, pero hace ver lo importante que es lo que dices tú, de me acuerdo del concepto de que el paciente entienda lo que dice el doctor, porque muchas de las intervenciones de salud al final se encuentra que es tan relevante cambiar las actitudes de las personas o cambiar los comportamientos, pero hay muchos estudios sobre cómo cambiar ese comportamiento, qué mensaje dar, cómo decirlo, cuándo, dónde poner las cosas, etc. Si es que partimos de la base de que las personas no están entendiendo lo que dice el doctor, que el doctor no es capaz de comunicar de una manera simple, ya no tiene ni sentido pensar en una estrategia sofisticada de cambio de comportamiento porque no estamos logrando ni siquiera entregar un mensaje claro. Entonces, me parece súper interesante lo que decías por eso, porque es como la base para poder después pensar en, a partir de entregar un mensaje claro, cambiar comportamiento. Literacidad. Ese es que se entienda lo que dicen. Es como más general, no tanto aplicado al tema de, como de doctor y salud. O sea, en tema de salud, no sé, a ver, lo tenía acá escrito. Sale, dame un segundo, ya. La literacidad en salud se define como la habilidad que posee el paciente de leer y comprender las indicaciones de los medicamentos y otras informaciones relacionadas con el cuidado de la salud. Eso según la Asociación Médica Americana. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea que compartir o que poner en la...? Tienen todavía muchos cuadraditos de mi diapositiva, no ambiciosa, así que espero muchas más ideas. ¿Victoria? Sí, yo puse que uno de los problemas importantes, tanto en la oferta como estructural, es como la calidad de salud que hay en región y la oferta también que hay de especialistas en región. O sea, a mí me tocó vivir 10 años en región y desde el terremoto del 2010, que por ejemplo se cayó el hospital y simplemente no se construyó hasta el año pasado. Entonces, 9 años sin hospital, como era como muy brígido ver la poca oferta que había, no sé, la clínica de Curicó quebró, como cosas así que al final para cualquier tipo de especialización o problema grave uno tenía que partir a Santiago, y eso en regiones más lejanas, que están más, no sé, más de 5 o 6 horas de Santiago, ya se vuelve súper complicado. Entonces yo creo que un problema súper importante tiene que ver con eso, y con tal vez, como que siempre pienso que una iniciativa súper buena sería el dar incentivos a especialistas médicos jóvenes a que se vayan a vivir a región, no sé, onda, con algún tipo de subsidio o algo así, para al final como mejorar la oferta y que haya mejor calidad y no tengamos que depender de Santiago. Perfecto. Se relaciona también con el ejemplo del libro que vamos a ver un poco más adelante ahora en la clase sobre a un nivel de salud mucho más, salud primaria, de la disponibilidad de enfermeras en India y de cómo eso afectaba también como el acceso a la salud de las personas, el tema que no hubiera oferta en los lugares más alejados. Con lo de los incentivos, lo que yo entiendo, y tampoco entiendo tanto el sistema de los doctores, pero sé que hay como incentivos para los doctores a estar en regiones, no sé cuántos, quizás no suficientes, o quizás son solo como en la etapa donde son muy jóvenes todavía y están como juntando puntos para la especialidad y todo. Pero claro, quizás falta incentivos en otros momentos y en general en Chile falta descentralización. Y yo creo que eso también es parte de la causa del problema, como la descentralización general que hay en Chile. Sí, además que yo creo que si se logra descentralizar la salud, como que es un incentivo súper grande a que se empiece a descentralizar el país de verdad. Es como, no sé, pues si se descentralizan las universidades, como que es un factor súper importante para elegir dónde vivir, al final. Claro.
de todas maneras. O sea, que limita también el hecho que la gente no se quiera ir de Santiago. Ya, vamos a revisar algunas de las otras ideas que han puesto. En ofertas dice calidad de atención en el sistema público, alza de precios, falta de insumos, especialistas en regiones, oferta de actores de salud en región, que parecía lo que decía la Victoria, ahora esas dos cosas, optimizar la atención, no sé exactamente a qué se refiere, pero sí, yo, sin ser una experta en salud, y ahí insisto, como que este es un tema gigante que yo no soy, yo lo manejo en los temas más de políticas públicas y de investigación que se hacen en temas de salud, pero no soy experta en el sistema. Pero aún así sí escucho de conocidos que trabajan en salud el tema de los mal puestos de los sistemas de incentivo, de lo poco óptima de la atención, y que eso también realmente es muy frustrante, porque es muy ineficiente. Y hay la necesidad de que hay mucho espacio de mejora en ese tema. No sé si la persona que puso optimizar la atención quiere especificar un poco más a qué se refería, pero a mí me resuena mucho con esas cosas. Después, bueno, por el lado de la demanda, la literacidad que comentaba Eduardo, mayor educación preventiva en términos de nutrición, sexualidad, y aquí hay un montón de cosas como en esto de la prevención, estructurales, licencias médicas, no sé si hay quien lo puso quiere aclarar también a qué se refiere. Doy el espacio después. Sí, soy yo. ¿Dale? Lo puse porque, bueno, han ido como en aumento en el último tiempo y, no sé, la mayoría de las cosas están ligadas a salud mental, que es algo que tampoco está muy bien cubierto y va por el lado de la oferta, pero las licencias médicas se han vuelto como problemáticas porque igual hay muchas personas que tienden a conseguirse licencia y eso como que vicia el sistema, por eso lo puse. Perfecto. Sí, efectivamente es un tema, no sé, claro, no es tanto del sistema de salud en sí o de la calidad del sistema de salud, pero sí está relacionado con el sistema de salud y no sé si hay poca regulación o hay abuso o no sé, pero efectivamente hay un tema ahí. Y de hecho hay intervenciones relacionadas como con economía del comportamiento que proponen ideas para reducir este tema de las licencias médicas a través como de mensajes a los doctores, como de apelar a las normas sociales. Han habido ideas como en esa línea por el tema de las licencias médicas. Y lo otro, que también es como anexo, no es tanto del sistema de salud, pero también un tema del tema de los antibióticos, de la resistencia a antibióticos, que también hay un espacio como para la economía del comportamiento y hay estudios que se han hecho en ese tema, de que se receten demasiados antibióticos porque hay una expectativa del paciente que el doctor le dé un antibiótico y el doctor no es capaz de resistirse a esa expectativa y al final cuando se dan antibióticos y la gente no lo necesita se termina generando resistencia y todo un tema bien importante en el ámbito de la salud, la resistencia antibiótica que se ha generado. Así que esos dos temas a mí me parecen también súper interesantes. Brecha y SAPRE-FONASA es un temazo, creo yo, en Chile y en el sistema que se ha generado en el país, esto como de la salud pública y la salud privada, como dos mundos separados. Calidad de la salud en región, de nuevo, sobre aseguramiento. Ahí si alguien quiere especificar, bienvenido. También soy yo. Dale. Bueno, es que en realidad esta idea la saqué de otro curso que estoy haciendo en estos momentos y hemos visto que hay varias compañías de seguro, distintos tipos de seguros oncológicos, de vida, que van como haciendo más pesado el sistema. Entonces ya no pagas como solamente por la ISAPRE, sino que también tienes que pagar, o sea, te prefieres asegurar con otras compañías y al final todo lo hace un poco más caro. Pero lo que decía este profesor del curso que tomé es que hay un sobreaseguramiento en el sistema privado especialmente, que son los que pueden optar por asegurar su salud, en realidad. Claro. Sí, ahí, bueno, yo no sé si como en términos numéricos no sabía como que quizás hay un sobreaseguramiento y la gente termina pagando de más, pero claro, efectivamente pasa que, no sé, existen los seguros complementarios hoy día que creo que uno debería tener un plan de ISAPRE suficientemente bueno y no sentir que está como parchando la ISAPRE con otro seguro. Y para mí el ejemplo extremo es Estados Unidos, donde es un sistema también privado y donde los seguros son, pero carísimos, y eso lo que ha generado es que además los precios de lista de los servicios son carísimos, porque las personas
como ya pagan un seguro muy caro y no pagan como por las atenciones, no les importa el precio llega al final al asegurador y hay como un círculo vicioso donde los precios realmente no reflejan los servicios, sino que son parte como de un vicio que se genera en el sistema, que creo que puede tener que ver con lo que el profesor debe manejar, mejor que yo soy el especialista en el tema, pero ese sobreaseguramiento también genera ese vicio como en los sistemas de precio en general. Enfermedades cubiertas en el auge. ¿Por qué sería un problema eso? Bueno, si alguien quiere complementar, no sé si se refería a enfermedades no cubiertas o algún problema del auge en específico, aumentar el cupo anual de especialidades, como lo que decía Eduardo. Otros, envejecimiento de la población, ese es un gran tema en términos de los costos del sistema de salud, prevención de virus graves, machismo en temas de salud, me imagino que se refiere a los factores de la ISAPRE y esos temas, que hoy No. día se han mejorado, ¿sí? No me refería a eso, me refiero, por ejemplo, al tema del papiloma humano, que hasta hace poco nomás se vacunaba solamente a mujeres, siendo que afecta a mujeres, pero los portadores también pueden ser hombres. Entonces, no se vacunaba a hombres y mujeres, sino que se vacunaba solamente a mujeres. Y si uno lo ve como costo-beneficio, así como económicamente, está súper mal. Entonces, hasta hace poquito nomás se empezó a vacunar a hombres y mujeres. Súper bien. Y puede que también hayan virus que pase lo mismo o cosas que se están rectificando, pero que faltan también de educación y de conocimiento sobre ciertos virus. Yo creo que también hay mucho seco, no sé si decirlo cultural, religioso, no sé la palabra adecuada, pero hay mucho de eso en educación sexual. De todas maneras. Bueno, y cobertura de los planes, dice, heurística y desinformación. La desinformación también es un tema. Make Aid Work y coronavirus y pobreza. Ahí no sé a qué se refiere, si alguien quiere complementar. O sea, me imagino más o menos la idea, pero... Bienvenidos si quieren complementar, si no, seguimos. Pero bueno, la idea de hacer esta invitación es que pensemos un poco cuáles son los desafíos del sistema de salud en Chile, antes de como de ponernos a hablar como cosas más concretas de lo que dice la literatura. Como decimos, el tema de salud es tan grande y tan complejo que también hay muchas etapas y distintos desafíos. Y si bien algunos no aplican a Chile, como no sé, los ejemplos, el ejemplo de el tema de la malaria o las bednets que se comentan en el libro, los mecanismos que están detrás aplican en general a muchas cosas, y eso es un poco también lo que muestra la otra lectura, y por eso es lo que se complementar con esa de cómo estos aprendizajes generales de cómo las personas enfrentamos los riesgos, las amenazas, etcétera, pueden aplicar a distintos contextos y en este caso a la pandemia. Algunas otras ideas de desafíos que hay en Chile hoy en temas de salud. Este gráfico muestra la posición de Chile entre los países de la OECD en términos de consumo de tabaco. Los datos son más antiguos, son del 2010, pero estamos en segundo lugar después de Grecia, muy por arriba del promedio de la OECD en términos de consumo de tabaco. Otro tema es el sedentarismo, y esto tiene que ver también con lo que hablamos de la prevención y de los cambios de comportamiento. Es como una consecuencia de esa causa, pero según datos del informe Política Social, creo que era esto, no, creo que está en el informe Política Social, pero el origen es la encuesta nacional de salud, casi el 73% de la población no practicaba actividad física. Aquí está el gráfico muestra la distinción entre hombres y mujeres, y además esto está muy relacionado con los ingresos y los años de educación. Este gráfico muestra cómo se distribuye este porcentaje de población que practica o no practica actividad física según los años de educación. Y vemos que las personas con menos años de educación son en general además las que menos practican actividad física, por lo tanto tienen más probablemente riesgos de salud relacionados con eso. Y de la mano de eso la obesidad. Aquí se muestra cuántos de los niños de 0 a 6 años tienen problemas de malnutrición, ya sea por desnutrición o sobrepeso, y vemos como desde el año 2009 hasta hoy el porcentaje de niños con desnutrición como que ha disminuido, pero también se ha mantenido, no varía mucho, entre un 2 y un 3%, pero sí ha aumentado el porcentaje de niños con sobrepeso en la población. Y bueno, la desnutrición, como dice aquí, es un gran problema de los países en desarrollo, pero hoy en día y Chile se pegó este salto como casi directo de
tener problemas de desnutrición en su población, con foco especial de preocupación en los niños, a pasar a tener problemas de sobrepeso y de obesidad. Además, al igual que lo otro, esto se relaciona con el quintil de ingreso. Entonces aquí vemos lo mismo que antes, en vez de por año, por quintil de ingreso. O sea, en cada quintil, cuánto es el porcentaje de niños con desnutrición o riesgo de desnutrición, con sobrepeso y con obesidad. Y vemos que esto tiene mayor preponderancia en los primeros quintiles de ingreso. Y bueno, lo que dice el Poor Economics, además, el mensaje que tratan de entregar es que también la salud puede ser una trampa de pobreza. Aquí el gráfico lo que muestra es geográficamente cuáles son los países con mayor riesgo de malaria y cuáles son los países con mayor pobreza, como para mostrar que hay una relación entre los países que tienen mayor riesgo de estas enfermedades con los países que se mantienen pobres. Obviamente aquí no hay causalidad, sino que es una correlación, pero lo que sugiere es que puede haber una trampa de pobreza relacionada con salud. Y aquí les quiero hacer la pregunta a ustedes de por qué creen ustedes, o en base a lo que leyeron, ustedes leyeron más de ese tema, o lo que ustedes piensan, que la salud puede ser una trampa de pobreza. ¿De qué forma? ¿Por qué puede haber una relación entre salud y pobreza? Una mala salud puede aumentar el ausentismo laboral. Una mala salud, claro, puede aumentar el ausentismo laboral o hacer que una persona tenga que dejar su trabajo y dejar de percibir ingresos. Yo lo que pienso también son los años de educación, como cuando tienen mayores ingresos, tienen mayores años de educación. Mayor educación implica como mayor conocimiento sobre temas de salud y eso es como que le toma un real peso. A lo mejor hay gente que dice, la obesidad da lo mismo, pero llega el coronavirus y la obesidad ya no da lo mismo. Es importante, es un factor de riesgo súper importante si alguien vive o muere. Y quizá ahí sí tiene como un factor o un factor mayor de importancia. Perfecto, hay varias relaciones que se pueden hacer como a partir de los años de educación. Lo que dices tú también se relaciona con lo que vimos recién de la prevalencia de la obesidad o de la falta de actividad física en los distintos quintiles de ingresos. Ya sea, si tienes más educación, tienes mayores ingresos, mejor calidad de vida, tienes más tiempo, no sé, pierdes menos tiempo de tu día en transporte al trabajo y tienes más tiempo para hacer actividad física y eso también puede afectar la salud. Entonces, hay un tema de conocimiento y un tema quizás como la calidad de vida. Antonio. Yo también creo que va por el lado de la educación, pero también siento que hay un tema de salud, que si es que uno sufre algún tipo de enfermedad cuando es chico, sobre todo si es que es grave, puede dejar secuelas a largo plazo que nos pueden impedir de desarrollar todo el potencial cognitivo o todas las habilidades. Y eso se convierte al final en una trampa de pobreza porque nos obliga, o sea, no permite que tengamos buenos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se genera el mismo círculo de pobreza porque al final las familias más pobres terminan siendo más susceptibles a las enfermedades, tienen más posibilidades de sufrir de estos problemas y en el largo plazo se sigue dando este círculo vicioso de alguna forma. Perfecto, súper bien. ¿Alguna otra idea? Yo creo sobre lo mismo, o sea, tener, por ejemplo, que estar costeándose salud y tener bajos ingresos, como que te limita las posibilidades de crecimiento o de salida de la pobreza. Y ahí mismo tener mala salud, baja el capital humano y por ende baja el salario que alguien puede recibir. Claro, incluso la salud es costosa, o sea, tener que costear esas cosas, no me pareció que nada, tener que costear esas cosas puede tener implicancias para el bolsillo finalmente. ¿Victoria? Sí, yo también creo que puede haber también como, además de lo que decían del poco acceso, como un tema cultural en el sentido de que tal vez en lugares tal vez socioeconómicos más altos uno tiene el poder adquisitivo para, además de informarse cómo estar bien nutrido, bien alimentado, de hacer deporte, también tienes el poder adquisitivo para como comer balanceado, comer sano, como estar buscando tal vez como esas áreas, mientras tal vez cuando el poder adquisitivo es menor,
como que tu enfoque no es ese, tu enfoque es tal vez comprar mayor, comprar lo más económico para la familia para poder subsistir, y eso obviamente se incrementa más si es que tenéis más hijos, como que al final igual debe haber como que parte importante de la alimentación también tiene que ver con el poder alimentarte bien. Perfecto. De todas maneras, o sea, al final la buena alimentación es cara, y eso también es el por qué muchos países han pasado de la desnutrición a que hoy día el problema es la obesidad, en especial en los primeros quintiles, porque es caro comer sano y debe ser más barato y más eficiente en términos de caloría por peso gastado, comer. Es más caro, requiere tiempo, requiere un tipo de cocina, como que al final todo se complica mucho más y puede que ese no sea el enfoque si es que tenéis prioridades más importantes que suplir antes, como tener que trabajar para conseguir esa plata antes y Claro. no tener el tiempo. Buenísimo. Bueno, así, resumiendo un poco y contextualizando las ideas que decían, hemos hablado en otras clases que entendemos la pobreza como un fenómeno dinámico donde las familias pueden entrar y salir de la pobreza, y una de las cosas que puede hacer que las familias caigan en pobreza, como decía alguien al principio, es si se enferma el jefe de hogar o la persona que trae ingresos al hogar, significa que esa persona tiene ausentismo laboral, deja de percibir ingresos, pierde su trabajo, etc. Esa es una forma en que la salud puede ser una trampa de pobreza, como también otras que comentamos que tienen que ver con esto de el movimiento entre generaciones. Entonces, la trampa de pobreza se puede generar como en la familia hoy, pero también por cómo se afecta de una generación a otra. Y aquí está la idea de que los hogares muy vulnerables muchas veces no tienen la capacidad de invertir en sus hijos, invertir en distintas formas, y como hablamos ahora de alimentación, de hacer ejercicio, etc. Y esas cosas al final van a afectar la capacidad futura de los hijos, y sus ingresos futuros dependen de las inversiones que hagan sus padres hoy, y los padres en contextos más pobres no tienen la capacidad de hacer tanta inversión en temas que les van a permitir tener una mejor salud en el futuro. La transmisión intergeneracional de la pobreza y de salud se ha testeado en algunos estudios que analizan la entrega de micronutrientes en adultos y en niños con resultados que sugieren que efectivamente hay consecuencias como de largo plazo y en las siguientes generaciones. Lo que falta entender aquí, y lo que es importante para ver cómo se puede atacar este problema, es cuáles son los mecanismos que están detrás de estas decisiones de salud que se toman. Porque muchas veces las decisiones, y lo que vamos a ver ahora es que hay posibilidades accesibles en términos de costo monetario, de costo en tiempo, etcétera, que pueden mejorar la salud, pero que no se toman. Y es relevante entender cuáles son las razones para que las inversiones en salud en temas de salud sean subóptimas, para ver cómo atacar. Entonces, los mecanismos pueden ser que hay un efecto directo en la mejora en salud, o que quizás hay un efecto en la salud en la mejora del capital humano, y que sea un efecto quizás más indirecto, entender cuál es el efecto en el margen extensivo e intensivo en el mercado laboral, o sea, quizás el efecto es que si yo le doy mejores condiciones de salud, mejor alimentación a mis hijos hoy, ellos el día de mañana van a tener un mejor resultado en el mercado laboral. Pero eso es tan difícil de ver para una persona hoy día, que es difícil tomar una decisión de algo que está a largo plazo, por el sesgo presente que tenemos también. Vamos a ver cómo son las causas que hacen que la inversión en salud sea subóptima. Puede haber un efecto en el tipo y calidad de trabajo, y puede ser vía las cosas anteriores, que hay mejor salud, mejor capital humano, etc. Entonces, muchas veces el tema de la trampa de pobreza en salud, como decíamos, tiene que ver no solo con la propia generación, sino que con un traspaso entre generaciones, porque hay decisiones de inversión subóptima en salud. Para eso vamos a ver un ejemplo de estas posibilidades accesibles que hay, que no se toman, y de los estudios que se han hecho como para entender un poco qué es lo que pasa ahí. Pues aquí cada año 9 millones de niños menores de 5 años mueren a causa de enfermedades prevenibles, como la diarrea y la malaria. Vamos a ver, va a ser esto un ejemplo de un estudio que se hizo bien interesante. Y el tema que pasa es que a menudo los tratamientos preventivos que hay, como les decía, son baratos, son seguros, son de fácil disponibilidad, están cerca de las personas, etc. Pero no se toman tanto como se esperaría. Entonces, la pregunta es ¿por qué las personas no previenen estas enfermedades? ¿Por qué las madres y los padres, por ejemplo, no vacunan a sus hijos? ¿Por qué las familias no usan los mosquiteros que de repente se entregan de manera gratuita? ¿Por qué no compran agua clorada para purificar el agua, sabiendo que eso puede disminuir mucho la diarrea y otras enfermedades? ¿Por qué igual gastan grandes cantidades de dinero en curas ineficaces? O sea, no es que las personas simplemente no tienen disposición a gastar en salud, sino que hay poca disposición a gastar en temas preventivos, pero
en temas curativos, sí hay gasto en salud. Y tratando de responder estas preguntas que se han hecho varios estudios, bueno, ¿por qué las personas entonces en situación de pobreza no utilizan estas soluciones cuando la tecnología en general está disponible para todos, son baratos, y hay muestras de que sí están dispuestos a invertir dinero en temas de salud? Por ejemplo, algunos datos que muestra el libro es que la lactancia, si bien hay estudios que muestran que la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de un niño tiene efectos de largo plazo en la salud de los niños, solo el 40% de los niños en el mundo son alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Lo mismo pasa con el cloro para limpiar el agua. En Zambia el 98% sabe de los beneficios de estas pastillas, cuestan $0.18 por año, y solo el 10% de la población los utiliza. Algo parecido pasa con los mosquiteros, y hay un estudio que vamos a ver, va variando el precio de los mosquiteros para ver cómo cambia el uso, pero se ve que puede prevenir enormemente la malaria el uso de mosquiteros y las personas aún así no los compran. Hay un número de... perdón, y aquí, antes de dar como la idea, ver qué creen ustedes, los que leyeron o los que no leyeron el libro igual, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los motivos de por qué estas cosas no se usan? Y estos son ejemplos que quizás como no son tan directos para Chile, porque hablan de purificación del agua, de mosquitero, bueno, lo de la lactancia sí, pero hay otras cosas que en Chile también pasa lo mismo. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa que ciertas cosas tan accesibles no se usan cuando el beneficio es tanto mayor del costo? ¿Antonio? A mí lo que me pareció interesante fue lo de las percepciones de la gente, que al final muchas veces pasa que, bueno, el desconocimiento, falta de información y las percepciones, que al final la gente cuando va a los lugares por algún problema espera que hagan algo los doctores, que le dan un remedio o no tengo idea, porque con eso van a sentir que algo va a estar pasando con ellos. Entonces, y tienden a no creer en como soluciones fáciles o en soluciones baratas, porque piensan que el precio está muy asociado a la calidad. Si es que algo es caro, es mejor. Si es que algo es barato, es de mala calidad, entonces probablemente no funcione. Entonces, entre la falta de información y las percepciones, termina generándose un problema grave ahí, que termina haciendo que no se logre ocupar estas soluciones tan fáciles. Perfecto. Gracias. Buena, interesante la idea. Claro, hay un tema como de querer algo que tenga un causa-efecto más directo que lo preventivo, que no es tan evidente, y lo otro que dices tú también tiene que ver con esto de los antibióticos, de que quiero que me den efectivamente algo concreto, y que genera también el problema que les comentaba antes de los antibióticos. La poca creencia de que funcionan o no conocer el uso de programas preventivos. Hay un tema también aquí, claro, con la confiabilidad. Igual los estudios lo que hacen es explorar, muchos estudios han explorado qué tanto las personas creen que las cosas funcionan. O sea, de hecho aquí, justo en el ejemplo que está puesto en esta diapositiva, dice que el cloro, el 98% de las personas sabe los beneficios de estas pastillas, en términos de la purificación del agua y la prevención de enfermedades, y aún así no los usan. De todas maneras, hay casos en que, claro, puede haber un tema ahí en el inicio un poco de la cadena, que es no creer que esto funciona, pero también en casos donde sí creen que funciona, si uno lo pregunta, la respuesta es como sí, sé que tiene este efecto, las personas igual no los usan. ¿Eduardo? Está bien mudo. Sorry, ya dice. Profe, yo creo que eso igual le afecta a Chile, pero no en ese tema. Por ejemplo, nosotros tenemos el VIH. Siento que nuestro tema, si uno le quiere hacer como un proxy, para nosotros el VIH. Como yo creo que no sé, yo creo que no sé cuánto será el porcentaje de la población que sepa prevenir el VIH. Lo sabe, pero aún los temas de prevención contra el VIH son muy pocos. Por ejemplo, encontraba que de 2010 a 2017, Chile que casi llegó al 100% de casos, o sea, como un aumento casi al 100%, como que duplicó los casos de VIH. Y la gente que sabe que tiene VIH igual es muy bajo comparado con países de la OCDE, gente que se está haciendo tratamiento lo mismo, y gente que desconoce que tiene lo mismo, pero al revés, pues no sabe. Entonces, son muchos y no saben que tienen VIH. Y
Yo creo que va en un tema cultural. Yo creo que, por ejemplo, en el libro habla de los chamanes o de cuando da una especie así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero de creer un poco en lo que no es tan relacionado con la medicina como formal, o la formalidad de los médicos también, que no todos tenían la profesión adecuada. Yo creo que en Chile puede pasar algo así, pero no tanto con el tema de los médicos, sino que yo creo que con cosas culturales, de que la gente dice, no me va a pasar, o no es una enfermedad que a mí como persona me puede pasar, o porque creen que tienen pareja única, no les va a pasar tampoco. Y no se hacen el examen, yo creo que no sé. Incluso preguntar aquí en el mismo curso cuántas personas el último año se han hecho el examen de VIH. Ojalá sea harto el número, pero si no es así, igual uno dice, wow, no me lo he hecho o no lo he pensado. Y no necesariamente algo como lo que hablamos acá, no es porque yo tenga la enfermedad ni porque la quiera tener, sino porque es algo preventivo. Claro, de todas maneras, y eso, como les decía antes, si bien estos problemas algunos no son directamente como relacionables a Chile, los mecanismos sí aplican para otras cosas que sí son muy relevantes en Chile, como dices tú, el VIH, y tiene que ver harto también con lo que habla la otra lectura de los sesgos que uno tiene, y hay muchos sesgos en cómo percibimos el riesgo, y de repente el VIH justo es un tema donde hay un sesgo de optimismo, de como, obvio que yo no voy a tener, por distintas razones, porque no es tan familiar, porque no tengo casos cercanos, entonces no es un tema que esté presente, que es un poco también lo que pasaba con el coronavirus al principio, que era un virus que estaba en China y acá no era un tema, pero después cuando se hace algo muy presente, el sesgo cambia para el otro lado y es un sesgo como de sobreexposición. Y llevándolo a otro tema, no sé, hay estudios que muestran como, por ejemplo, qué tan probable las personas creen que es que los asalten. O en el caso de Chile debería ser el portonazo. Uno lo ve tanto en la tele que cree que es muy probable que te pase, porque tiene mucha exposición, cuando quizás no es tan probable. Entonces, el qué tan expuesto tú estés a algo, a una tragedia o algo malo, afecta la percepción que tienes de la probabilidad de que te ocurra. Y ahí hay sesgo, obviamente, en esas percepciones, para uno o para otro lado, y esos sesgos afectan las decisiones que tomamos. Entonces, efectivamente, estas cosas aplican como a distintos temas relacionados con salud y temas no relacionados con salud también. Pero eso, muchas gracias por las ideas, algunas explicaciones de por qué pueden pasar estas cosas. Algunas de ustedes ya las mencionaron, pero puede ser que los servicios de salud sean poco confiables, y ahí está este experimento de las enfermeras que vamos a revisar, de que hay falta de confianza de que efectivamente el servicio vaya a estar ahí, o de la calidad de los servicios. Puede haber mucha sensibilidad a los precios y sensibilidad extrema en cambios muy pequeños en los precios que como la economía tradicional podría pensar que no afectan, no debieran afectar la demanda si la afectan. Puede haber falta de información o de confianza, un poco relacionado con lo primero también, pero si no confiamos en el servicio que nos entregan, no vamos a ir a él. Un comportamiento inconsistente en el tiempo, y eso tiene que ver con el sesgo presente, que lo hemos hablado harto, de cómo yo pondero costos hoy por beneficios que van a venir muy en el futuro. Y puede ser que la pobreza a veces no permita enfrentar enfermedades grandes y crónicas, o sea que puede ser que hay veces que en verdad no tengo los recursos o la capacidad para acceder a algún servicio. Al final, entender qué es lo que tiene esta prevención universal con soluciones baratas y factibles es un paso importante para mejorar la salud. Como les decía, es importante entender cuáles son estas causas para ver qué políticas se pueden diseñar para sobrepasar estos sesgos. Y en eso hay algunos estudios que se mencionan en el libro que son interesantes. Bueno, y vamos a revisar ahora. Uno es de los mosquiteros. Como contexto, la malaria afecta a más de 200 millones de niños en el mundo y puede ser fácilmente prevenida, como les decía, con estos mosquiteros. Sin embargo, solo un 5% de los niños, por ejemplo, en Kenia, usaban mosquiteros. Y la pregunta de Pascaline Dupas y otros autores que hicieron un estudio en este tema fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vendemos los mosquiteros a un precio bajo o las regalamos? Y ahí estaba como esta disyuntiva entre, si las vendemos, aunque sea a un precio muy bajo, puede ser bueno porque así las personas lo valoran más. Estaba el temor de que si las regalo, se las van a llevar pero no las van a usar porque se las van a llevar porque sí, porque son gratis, versus si en realidad igual es mejor regalarlas, aunque el precio sea bajo, porque son personas de muy bajos ingresos. Entonces, aunque sea con un precio muy pequeño, puede disminuir el uso versus si las regalo. Esa era como la disyuntiva, ¿qué será mejor? ¿Cobrar un precio bajo simbólico o regalarlas?
Y entonces hizo este estudio para ver la sensibilidad de la demanda a los cambios en los precios de los mosquiteros, y se encontró que incluso precios muy bajos reducían significativamente la demanda de mosquiteros. Por eso una de las razones que mencionábamos antes, que puede haber mucha sensibilidad a los precios. La demanda cayó un 75% al cobrar $0,75, o sea, 75 centavos de dólar, versus cuando era ofrecido gratis. Y además se encontró que el cobrar algo, el compartir los costos o cobrar una parte, no incrementaba el uso, o sea, no había un problema de que si las redes eran gratis no se usaban. Por lo tanto, da el gran beneficio para la comunidad del uso de los mosquiteros, como que lo que sugieren estos resultados, que lo más costo efectivo es efectivamente entregarlo gratis. Entonces hay un tema de por qué algunas cosas no se usan, y puede ser porque pequeños costos, y tiene que ver también con la economía del comportamiento, esto que pequeños costos pueden tener como grandes efectos, y efectos que irían más allá de lo que racionalmente uno debiera este costo afectar o no afectar el uso o la adquisición de estos productos. Algo parecido pasó con el cloro para purificar el agua, donde un aumento de 9 a 25 centavos disminuyó la demanda de 76% a 43%, aun cuando el aumento fue solo de 16 centavos. Un aumento de precio, lo que se piensa a partir de estos estudios, es que puede excluir a las comunidades que más los necesitan, y que, bueno, campañas informativas no fueron suficientes para paliar la disminución de la demanda, o sea, se hizo la intervención además complementando con campañas informativas para ver si teniendo mayor información se podía compensar un poco el mayor costo, y eso no pasaba. Y otro tema que era importante era la burocracia para conseguir estos productos, y esto tiene que ver con, que creo que lo hablamos en la clase de Economía del Comportamiento, con los costos de fricción, con cómo estos costos como del trámite para conseguir algo, el trámite ya sea un trámite de, no sé, de llenado de papeles, de ir a un lugar, de lo que tengo que hacer para conseguirlo, pequeños costos de fricción pueden tener grandes efectos en la obtención de ciertos beneficios, aun cuando los costos sean mucho menores a los potenciales beneficios. Y eso es un poco uno de los sesgos que vimos cuando vimos la clase de Economía del Comportamiento, y que afectan también en estos temas de salud. Este gráfico muestra, lo tengo sin la leyenda, porque el que encontré con la leyenda se veía muy borroso, pero son distintos productos del área de la salud, como estos, mosquiteros, cloro, etcétera, y un poco las curvas de demanda, cómo varía el porcentaje de hogares que usan este producto, cuándo varía el precio. Aquí en un rango de precio entre 0 y 6 dólares, y la mayoría se mueve entre 0 y 1 o 2 dólares. Y vemos que efectivamente hay una sensibilidad muy grande a los precios, al cambiar, no sé, desde algo que sea gratis a cobrar un pequeño costo, que esto es como 0,3, no sé, 30 centavos, 25 centavos. La disminución en el uso de los productos es muy grande. En general, obviamente, todos tienen pendiente negativa, son curvas de demanda, o sea, a mayor precio, menor la demanda, pero vemos que para ciertos productos esa sensibilidad es muy grande, o sea, un pequeño incremento en los precios tiene un gran incremento, una gran disminución en la demanda, y eso es lo interesante que encuentran estos estudios. ¿Qué es lo relevante aquí? Entonces, entender el comportamiento de las personas, entender cuáles son los motivos, las motivaciones que están detrás, o los sesgos que hacen que las personas se comporten en cierta forma. Algunos temas importantes, como decíamos, esta inconsistencia intertemporal, o sea, valoramos distinto el futuro del presente, y en ese sentido las políticas públicas tienen el rol de empujarnos a hacer cosas que son beneficiosas, pero que postergamos porque las postergamos para el futuro, o nunca las hacemos porque el beneficio viene muy en el futuro, o porque subestimamos su beneficio. También el tema de la información imperfecta, y ahí, bueno, hay veces en que, como comentaba Victoria, hay falta de conocimiento, y ese desconocimiento va a afectar cuánto estamos dispuestos a invertir en prevención. Hay grandes beneficios de hacer las cosas como fáciles y automáticas, lo que les decía, esto de los costos de fricción, de disminuirlos lo más posible, disminuir los costos de fricción tiene grandes efectos en como el take-up de los beneficios. Hay como un ejemplo, se pone que poner el cloro en los lugares donde se recolecta el agua, o sea, que sea como fácil de relacionar una acción con la otra. Dar pequeños incentivos a la inmunización, y ahí hay un estudio bien famoso que no sé si ya lo vieron, creo que lo vieron en clases, de que se daban incentivos a las vacunas, como por cada vacuna que las personas ponían, no me acuerdo si fue en África o en India esa evaluación, se les regalaba una bolsa de lentejas y eran como 5 dosis, entonces a la quinta dosis se daba un incentivo más grande. Y aunque lo interesante de ese estudio es que el beneficio de una vacuna es muy grande, las personas deberían estar hiperdispuestas a
asumir el costo de poner una vacuna que no es tan alto porque había clínicas móviles que iban a las distintas localidades. Las personas no lo hacían, pero por un incentivo concreto en el día de hoy, pequeño, cambiaba mucho las tasas de vacunación. Y eso se puede aplicar a otros temas relacionados donde realmente pequeños incentivos pueden ayudar a tomar acciones que tienen grandes beneficios en el futuro. Y lo otro, bueno, que ya comentamos que en el fondo muchas veces el análisis costo-beneficio superficial va a dar un resultado equivocado. Son pequeños, como lo que hablamos de pequeños cambios en el precio, pequeños costos de fricción que podríamos pensar que no son significativos, pueden ser significativos en las decisiones que tomamos. Bueno, lo otro, el rol del aprendizaje y la confianza, cosas que un poco hemos comentado, pero además se encontró en el estudio Mosquitero otras cosas interesantes en términos de aprendizaje. Las personas que lo obtuvieron gratis estaban más dispuestos a pagar por ellos en el futuro, o sea, un efecto como de acostumbrarse y de entender el beneficio, hacía que después hubiera mayor disposición a pagar antes como de conocer bien el producto, y los vecinos de quienes los obtenían también estaban más dispuestos a pagar porque ya lo conocían, como conocían de cerca el producto. Y en términos de la confianza, también lo hemos comentado un poco, lo importante de que no falle una solución que se prometió que funcionaba, porque si se rompe la confianza es muy difícil de recuperar. Y eso vamos a ver ahora este ejemplo como de las enfermeras en India, que pasaba harto esto en el sistema. Ya, voy a ir al ejemplo para que nos alcance el tiempo para la actividad que tengo para el final. Pero este estudio que hizo esta organización que se llama Seva Mandir, que es una ONG, y los autores eran Banerjee y Duflo, los mismos del libro Pure Economics. No me acuerdo bien si este ejemplo se menciona en el capítulo, o sea, sé que se menciona a la pasada, pero no sé con cuál nivel de detalle. Ellos lo que hacen es estudiar los efectos que tuvo una intervención que monitoreaba la presencia o ausencia del personal médico en Udaipur, que es una localidad en India, porque se encontró que, bueno, el contexto es, la idea de la intervención fue que usaron relojes de control para monitorear la asistencia de enfermeras a centros de salud, y con esa información se creó un sistema de incentivos negativo en el fondo, con multas y castigo en los sueldos de las enfermeras para las que no asistían con la suficiente regularidad a los centros de salud. El contexto era que eran centros hospitalarios como por distrito, o sea, para que llegaban como a lugares más aislados, especies como de consultorio, donde había un centro por cada 3.600 individuos, y que la idea era que el hogar promedio estuviera a 1.5 kilómetros de distancia de esta instalación, o sea, que se fueran lugares que estaban cerca de las personas, o estas clínicas más pequeñas. La mayoría de los centros tenían al menos una enfermera, eran enfermeras muy calificadas, y el costo de las visitas era menor a $1. Los privados eran más caros, o sea, debieran haber sido una buena alternativa de acceso para las personas. Sin embargo, lo que se encontró era que solo el 75% de las personas que necesitaban atención médica recurrían a esto, perdón, el 75% recurrían a curanderos tradicionales más caros y a proveedores privados, que también eran más caros, en vez de recurrir a estas clínicas. Y la pregunta era, ¿por qué pasaba eso? Y había un problema central, que era el alto ausentismo de las enfermeras, y además que el ausentismo era impredecible. Entonces ahí está también el tema de la confianza. En el fondo, había mucho ausentismo y no tenían cómo saber, entonces por mucho que la distancia no fuera tanto para recorrer 1,5 kilómetros para llegar al centro clínico, podía ser que yo llegara y no estuviera la enfermera. Y una vez que yo me doy cuenta que eso pasa, no creo que me vuelva a pasar, entonces busco otras alternativas, un privado, un curandero tradicional, etcétera, y la gente dejó de asistir. Entonces hizo esta intervención para aumentar los incentivos de las enfermeras a asistir. Y lo que hizo la ONG, que esta ONG Seva Mandir, bueno, supervisó la asistencia de las enfermeras 3 días a la semana en 16 centros con 2 enfermeras y 33 centros con una enfermera, todos seleccionados al azar. Y las enfermeras que estuvieran ausentes por más del 50% del tiempo, se les reduciría su sueldo según el número de ausencias registradas, y si esto ocurría 2 veces en 2 meses, se suspendía la enfermera del servicio gubernamental. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, la tasa de ausencia bajó un 15% en los lugares con 2 enfermeras, pero después de 14 meses, la tasa de ausencia volvió a su punto inicial. En los lugares con una enfermera fue algo similar, la tasa de asistencia, subió un 59% respecto al grupo control, que era un 30%, pero después de 6 meses esa diferencia se redujo a 3 puntos porcentuales. ¿Y qué es lo que se encontró de esto? Y aquí se mezclan varios como de los
mecanismos, fenómenos que ocurren en el sistema de salud, por eso es un experimento tan interesante. Primero que la amenaza de las reducciones de los salarios, de los castigos, en principio llevó a una mejora en la asistencia, muy grande, porque obviamente nadie quería que le afectara su salario, pero después de los 6 meses, las enfermeras empezaron a presionar para que esto no ocurriera de esa forma, entonces, bueno, algunas se destruyeron, algunos del reloj control, otras empezaron a entregar como licencias para no ir, para no estar sujetas como al sistema de evaluación y de castigo. Los administradores empezaron a ser presionados para no hacer cumplir estas deducciones de pago, lo que al final terminó destruyendo la estructura de incentivos. Después de 16 meses, o sea, un plazo más largo, ya no hubo diferencia entre las tasas de asistencia a los centros de tratamiento y de control. Lo importante aquí es, bueno, primero, ver cómo poner bien los incentivos. El problema de origen que se trata de atacar aquí es que las personas... ¿Perdón? ¿Alguien quería comentar, preguntar algo? Ya. El tema de origen era esto, que las personas no asistían a estos centros y se encontró que el motivo era que había mucho ausentismo. Pero al tratar de tratar, ¿cómo se dice?, el ausentismo, se encontraron otros problemas más de raíz. Primero, bueno, lo otro que dice aquí, que durante el periodo que las enfermeras asistieron, no se vio afectada la tasa de pacientes que asistían a estos centros. O sea, aquí hay un tema de confianza, las personas ya estaban acostumbradas a saber que había mucho ausentismo, entonces es muy difícil recuperar esa confianza y que las personas vuelvan a recurrir a estos sistemas que les han fallado en el pasado. Pero además, se dieron cuenta que asegurar que las enfermeras vinieran a trabajar no era una prioridad para la administración, entonces no había ellas tampoco tenían tanto que hacer, y mencionaba mucho esta frustración de que igual, aunque fueran, no tenían mucho que hacer, y ese era un poco el motivo de la ausencia. Y bueno, los sistemas de incentivos dejaron de funcionar también si no había voluntad política de hacerlos cumplir, y en este sentido es relevante en temas de salud. Por eso es tan complejo que se confluyan muchas cosas, o sea, sistemas de incentivos eficientes, pero que también las prioridades políticas sean las adecuadas y que haya las confianzas para recurrir a los sistemas y que los sistemas sean de buena calidad. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esta evaluación, no sé si la habían visto, la vimos un poco rápido, pero bien conocida, no sé si la habían visto ya en otro curso. No sé si queda alguna pregunta. Sí, profe. Y en el caso de Chile, ¿qué se podría hacer o qué se recomendaría? O sea, yo sé que el ausentismo es grande en el tema de salud, creo que el profe lo nombra en otros ramos, que el ausentismo de personal de la salud en el sistema público es alto. Y, o sea, no sé si esto funcionaría. Ya. La pregunta que justo les tengo a ustedes. Así que la dejo abierta para ideas de ustedes. ¿Qué creen ustedes cuáles son temas pendientes? Un poco relacionado con la pregunta que hicimos al principio, pero pueden haber surgido nuevas ideas como con estos temas que hemos visto. ¿Qué cuidados preventivos existen en Chile que no se utilizan en la tasa de vida? Haber comentado como la prevención del test de VIH. ¿Qué otras cosas de temas de cuidados preventivos conocen ustedes que hay en Chile que no se utilizan? ¿Qué problemas de incentivo hay en el funcionamiento de los sistemas de salud? Quizás ahí, Eduardo, puedes contar más qué es lo que comentaba el profesor. ¿Qué problemas estructurales hay? ¿Qué actitudes preventivas se debieran promover y cómo? O sea, lo dice el libro igual, que el tema de prevención, al final, creo que al final lo dice, que como que al final las cosas cuando afectan a la gente pobre necesitan una ayuda. Es como, no sé cómo la traducción sería, pero decía como el empujón, o sea, o yo lo entendí así como un empujón para que la gente, incentivos, para que la gente empiece a tomar medidas preventivas. Dan el ejemplo de le dan como algo, DAL, no sé qué, ni siquiera. Lentejas. Lenteja, ya. No sabía qué significaba, pero suponía que era algo como que para ellos importaba. Entonces, quizás en Chile si dar lentejas por ir a hacerse un test de VIH es un poco incongruente, pero quizás existen otros incentivos que a la gente le importa.
informar un poco más de, no sé, de eso, de que son gratuitos, en casi todos los lugares son gratuitos en el sistema público, en la universidad, no sé, hay harto, hay como, a pesar de que sea tiene un bajo costo, no se usa. Entonces, quizás darle ese empujón en los estratos más pobres, quizás sería bueno, si se da algún tipo de incentivo, no sé, no se me ocurre en este momento alguno en específico, pero si por ejemplo se dijera ya, si usted va al médico, va a tener tantos controles de otras cosas que sí me interesaría tener controles más rápidos, la gente diría, sería bueno. O tendría exámenes gratuitos que no se obtienen gratuitamente, que sí puede hacer el sistema público. La gente quizás diga, oh, podría hacerme este VIH y así podría haber otros tipos de exámenes. Perfecto. Se relaciona también, bueno, lo que vamos a ver ahora es como un poco un repaso corto de esta lectura donde hablaba de mecanismos de las ciencias sociales y del comportamiento para la respuesta a la pandemia, pero que tienen que ver también mucho con actitudes preventivas. Una de esas, la que quería comentar, es como las normas sociales, también se puede apelar a la norma social en temas de VIH. Lo que hace el texto es hacer como es bien denso porque hace como una revisión de evidencia de distintas fuentes que podría aportar a la respuesta a la pandemia o a las medidas que se pueden tomar para controlar la pandemia en distintos aspectos. Habla de la percepción de la amenaza, de temas de liderazgo, de quién es el líder que comunica un mensaje, de los intereses individuales y colectivos, de cómo comunicar la ciencia, los datos científicos o la evidencia. Habla del contexto social y de cómo manejar el estrés y de todo lo que implica también el tema del aislamiento social en las respuestas como psicológicas y los desafíos adicionales que trae el tema de tener que estar aislado. Aquí hice un resumen corto de algunas ideas de la lectura para como poner al día los que no leyeron este paper, para que podamos hacer una actividad relacionada con eso. Entonces, ¿de qué mecanismos habla? Habla de la percepción de la amenaza, de cómo las personas percibimos las amenazas distintos, según distintos factores. Por ejemplo, que si tenemos emociones negativas tendemos a enfocarnos en la información más negativa, o sea, nuestras emociones afectan la percepción que tenemos de la información. Entonces, según nuestro estado emocional, cómo vamos a percibir la información que nos llegue sobre el coronavirus, sobre el tamaño de la amenaza. Habla de que hay un efecto importante de la capacidad de enfrentar la amenaza, o sea, que esta información negativa o como de precaución ante el virus o ante cualquier amenaza, la forma en que reaccionemos va a depender mucho de qué tan capaces sintamos que somos de enfrentarla. Si sentimos que tenemos algo que hacer al respecto, vamos a reaccionar haciendo algo al respecto, pero si sentimos que va más allá de nuestro control, puede tener un efecto negativo en nosotros. Y puede ser incluso que no tomemos las medidas precautivas porque es algo que está tan fuera de nuestro control que no logra la información tener el efecto deseado. Hay un sesgo de optimismo también, lo que hablamos antes, en ciertos casos creemos que es algo que no nos va a pasar a nosotros, y se produce un fenómeno de etnocentrismo, o sea, de que me preocupo porque es fácil preocuparme por mi círculo cercano, por hacer cosas cuando se va a ver afectado mi círculo cercano, pero es difícil extrapolar esa preocupación cuando es un círculo más amplio. Otro tema que habla es de cómo afecta el contexto social, y en ese sentido, un tema importante, como les decía también, que puede servir para otros temas y que se usa mucho en la ciencia del comportamiento, son las normas sociales. Y en términos de normas sociales es importante que a veces tenemos una percepción inadecuada del comportamiento del otro y de cuál es la norma social. Entonces, en ese sentido, algunas de las sugerencias son reforzar los comportamientos positivos, que es como estas normas descriptivas de lo que hace la mayoría de la gente. Eso cuando la mayoría de la gente hace algo deseable, y cuando la mayoría de la gente quizás hace algo no deseable, la forma de apelar a la norma social es complementando con la aprobación social, o sea, con lo que las personas creen que está bien, más que quizás lo que están haciendo, si es que ese mensaje podría ser contraproducente. Y habla del efecto de las diferencias culturales, de cómo dependiendo de la cultura, cuáles son las normas sociales que podrían tener más impacto, cómo las personas las perciben, etc. Otro tema es la comunicación de información científica, y en ese sentido todo lo que pasa con las teorías conspirativas, la desinformación y los fake news, y cómo eso puede afectar la percepción que tenemos de las amenazas y de las cosas que pasan, como en este caso la pandemia, especialmente porque cuando son temas grandes como esta pandemia necesitamos a veces encontrar, como el sesgo psicológico que tenemos, es que necesitamos una causa grande. Entonces tendemos a creer más una teoría conspirativa, quizá un fake news,
porque es coherente con esta necesidad que tenemos de que la causa sea algo como grave. Y hay un tema de persuasión, y ahí es importante la credibilidad de la fuente. Y eso creo que también lo he comentado antes, pero cuando envío un mensaje es muy importante de quién viene ese mensaje para el impacto que tiene en las decisiones o los comportamientos de las personas. Y ese, quien lo envía, tiene que ser alguien creíble, y quien es creíble es distinto para cada grupo. Y otro tema interesante que hablan, no puse todos aquí, pero habla de los intereses individuales y colectivos, y cómo es necesario en temas de la pandemia cambiar esta mentalidad del juego suma cero. Es algo que automáticamente los humanos tendemos a hacer muchas veces, que es sentir que si para que yo gane alguien más tiene que perder, si alguien gana yo tengo que perder, y la pandemia justamente es lo contrario, sino que si todos nos cuidamos y prevenimos, todos tenemos menos contagio, etcétera, y es cambiar esa mentalidad es difícil, y hace que la gente vaya y se compre todas las mascarillas, todo el alcohol gel, cuando obviamente no son comportamientos óptimos. Esos son como ejemplos de el cambio de mentalidad necesario de darnos cuenta de que este no es un juego de suma cero. Y lo otro, la incertidumbre, dificulta también la toma de decisiones morales. Y esto es algo que probablemente todos nos hemos visto enfrentados durante la pandemia, cuando estamos restringidos de salir y cosas así. Es mucho más fácil si yo sé que estoy enfermo no salir porque sé que voy a contagiar a alguien, pero si yo no lo sé y no es tan directo el riesgo, es más difícil tomar una decisión preventiva que tiene algún costo para mí. Obviamente porque podría ser que no pase nada. Y eso hace difícil también como imponer estos comportamientos preventivos, y en ese tema también, bueno, promover la cooperación. Lo que quiero que hagamos en los minutos que quedan, pucha, quedan como poquitos, pero vamos a ver lo que alcanza a salir, es una actividad de grupos donde me gustaría que piensen en alguna intervención, ojalá nueva, que no se haya hecho, pero si no se les ocurre una nueva que se haya hecho, que esté basada en estas ideas. Como dice este resumen final del paper, porque tiene como un buen resumen de ideas en las que se podrían basar las intervenciones en el contexto de la pandemia, pero también puede ser en las otras ideas que hemos visto a lo largo de la clase de lineamientos o políticas en temas de salud en general. Entonces, me gustaría que, pensando como en estos lineamientos de política, que también la lectura, de hecho tenía como un cuadrito que decía cuáles son los lineamientos, recomendaciones para los policy makers, si ustedes fueran como hacedores de política pública, ¿qué propondrían o qué hubieran propuesto en los meses quizás más álgidos de la pandemia como una intervención para ayudar al control de la pandemia, basado en alguno de estos lineamientos, de lo que vimos ahora como el resumen del texto, de lo que hemos visto en el resto de la clase? Voy a hacer grupos para que hagamos esa actividad, y volvemos quizás un minuto antes que se acabe la clase, porque yo creo que no vamos a alcanzar a hacerlo y compartirlo, pero ojalá lo dejen anotado para que en la próxima clase, que creo que igual la hago yo, dar un espacio para que puedan compartir las ideas que hayan levantado. No sé si tienen alguna pregunta antes de irnos a los grupos mientras los armo. Ya, voy a armar los grupos y un minuto antes de que termine la clase igual volvemos para cerrar, y les pido que lo dejen anotado para que lo compartamos en la próxima clase. Profe, no vemos el link. Si quiere que lo veamos, tenía que haberlo mandado antes por el chat general, o ahora como ponerlo. Parece que lo había mandado, pero parece que no. Ahora sí. Sí, o sea, sí lo manda, pero no aparece un segundo y se va. Ah, ¿en serio? ¿Y el mensaje? Pero, ¿y si está ahí adentro del grupo, no? O sea, no aparece en el chat, entonces no es como copiable para ir. Ya. Si lo pone por...
Por cada grupo puede funcionar. Ya, voy a hacer eso. Victoria, te moví al grupo 4 porque vi que no quedó nadie de tu grupo. Hola, profe. Ahí les dejo el link. Ya, Y les estoy pidiendo que cuando terminen se pueden ir nomás a la hora. Yo voy a estar en la sala igual. ya. Como informarse al final. Sí, es verdad. Gracias, profe. ¿Qué es eso? Perdón. Ahí les dejo el link. Les iba a decir que cuando terminen se pueden ir nomás porque en verdad ya es muy tarde. Igual voy a estar en la sala por si alguien tiene alguna pregunta. Ya, profe, gracias. Bueno, gracias. Como difícil ahora. Yo por lo menos, no sé, cuando salgo igual veo que hay gente, entonces como muy difícil. Y como que ya la gente quiere salir. Entonces, Hola, perdón, ¿ven el link ahí sí? Yo estaba sí. anotando igual. El mismo. Sí, el mismo voy a ir ahora a hacer las diapositivas, pero ahí se los dejo. Ah, Y cuando Ya. terminen se pueden ir nomás porque en realidad es medio tarde, entonces no es necesario sí. volver a la sala. Yo igual voy a estar por si alguien tiene alguna pregunta, pero si no, bueno, Ya. Gracias, profe. éxito.
Profe. Estaba muteada. Ah, Hola, ahí sí. quería hablar algo con usted personalmente. No Cuéntame. sé si de Victoria. Oye, lo para que terminar la grabación, igual si ya la clase.